Bueno, en punto de las 5 de la tarde, bueno, 5:04, vamos a comenzar esta sesión que es conjunta de la Comisión de Derecho Constitucional, Amparo y Derechos Humanos y la Comisión de Derecho Penal. En este momento, lamentablemente no nos puede acompañar Ilan Katz, que es el coordinador de la Comisión de Derecho Penal. Manda sus disculpas, pero se encuentra ahorita en un funeral de un pariente cercano y pues te extiende sus disculpas, Simón, y les extiende sus disculpas a todos, y pues entendemos claramente por qué no puede acompañarnos. Ahora bien, voy a presentar al ponente del día de hoy. El tema de la ponencia, pues es un asunto que nos interesa a todos en materia de derecho constitucional y en general a todos los abogados del país, porque va a impactar en la forma en que vemos al Pacto San José y los pactos adicionales y la fuerza vinculante que tienen respecto de nuestra Constitución y las excepciones. El ponente va a profundizar, es un ponente que está sumergido, inmerso en el mundo de la defensa de los derechos humanos. Es el licenciado Simón Hernández León, maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Colaboró por una década como defensor de derechos humanos en distintas organizaciones de la sociedad civil y como docente en universidades e instituciones públicas. Ha participado y coordinado casos emblemáticos de derechos humanos como obteniendo impactos en criterios de tribunales colegiados, de la Corte Mexicana, en el sistema ONU, y representa un caso ahorita ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el tema que nos compete el día de hoy. Es coautor de 3 publicaciones sobre tortura, justicia penal y derechos de las víctimas. Actualmente se desempeña como coordinador de la licenciatura en Derecho y de la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Sin mayor preámbulo, los dejo con nuestro ponente. Muchas gracias, Olivia. Y quiero hacer extensiva la invitación a las 2 coordinaciones, a Ilan Katz, que no puede estar, y bueno, enviamos también nuestra solidaridad por este medio, a ti, y también de manera especial a Claudia Aguilar, que facilitó el contacto, especialmente, digamos, a toda la barra mexicana por la apertura para tener este espacio. Me parece muy pertinente. Ya estamos a un mes de esta audiencia ante la Corte Interamericana y bueno, pues me parece que será histórica por lo que se pueda resolver, por el tipo de alcances que pueda tener la determinación y porque además es un tema que impacta en la justicia cotidiana, en los procesos penales que se encuentran vigentes, también en procesos que puedan ya estar concluidos, pero que hayan transitado por algunos de los temas que ahora abordaremos, que son arraigo local, prisión preventiva, en fin, un caso que de alguna manera ilustra algunos de los problemas más significativos que tenemos para construir un Estado de derecho, de los debates que tenemos hoy día, ¿no? Justamente entre la necesidad y la obligación de garantizar seguridad y tener un Estado pues que atienda a ciertos principios y elementos mínimos donde la prisión preventiva pues se convierta en este instrumento como lo han sugerido pues algunas instancias internacionales de supervisión de derechos humanos, una medida que sirva para el enjuiciamiento penal, pero bajo ciertos elementos pues, de un Estado democrático, de mínima intervención, excepcional. Hoy tenemos una prisión preventiva que obedece una lógica diferente y que además está constitucionalizada y establecida a partir de un catálogo de delitos. Y eso es parte de lo que revisará la Corte Interamericana ya en un mes. Como antecedente, digamos, del caso Daniel García y Reyes Alpizar, les puedo compartir que es un evento que sucede en 2002, también en una etapa, digamos,
muy crítica y nosotros lo hemos caracterizado así en el litigio, no por politizar el caso, sino para dar una caracterización, digamos, particular del contexto en el que se dio. Nosotros decimos es una etapa donde la falta de transición política y la falta de autonomía de la Procuraduría en ese entonces en el Estado de México posibilitaba, como lo sigue posibilitando incluso actualmente en algunas fiscalías, que se utilice la justicia penal con un propósito o con una lógica de desviación de poder, donde aparentemente hay actuaciones revestidas de legalidad, pero que tienen un propósito diferente, ¿no? Que tienen un propósito, digamos, que va en contra del Estado de Derecho y en contra del ejercicio y el funcionamiento del poder público. Y justamente develar, digamos, ese patrón es parte de lo que origina el caso. Recordemos que en la elección presidencial del año 2000 se había logrado un cambio en el gobierno federal después de 70 años de dominio hegemónico de una fuerza política en el país. Teníamos un gobierno de alternancia en el año 2000, pero en el Estado de México pasaba una situación, digamos, compleja, donde se mantenía el Partido Revolucionario Institucional en el gobierno del Estado, en el Ejecutivo, pero donde había una fuerte presencia de la oposición en varios municipios y, digamos, había una competencia fuerte en torno a la elección en 2005 y en 2006, en 2005 la de carácter local, y en el propio proyecto que el entonces gobernador Arturo Montiel tenía para ser candidato a la presidencia de la República. Y en ese contexto específico se da la persecución o el encarcelamiento de distintos actores políticos de la oposición, fundamentalmente presidentes municipales, pero hay acusaciones incluso contra un senador de la República, Carlos Madrazo, y digamos que algunos actores del PAN, del PRD, que tenían, digamos, o se les veía como posibles candidatos al gobierno del Estado, pues fueron acusados por la entonces Procuraduría. Y en ese contexto se da la acusación contra el alcalde de Atizapán, Antonio Domínguez Zambrano, y el secretario particular de Antonio Domínguez, que es Daniel García, de ser los autores intelectuales del homicidio de una regidora, María de los Ángeles Tamés, sucedido en Atizapán de Zaragoza en 2001. Se les acusa de ese homicidio, se les acusa de ser parte de una red de espionaje político y eso es lo que origina, digamos, esta historia. Uno puede verificar, cuando uno profundiza con más, digamos, conocimiento y con más condición sobre la investigación, que hay muy poco o en realidad hay nada sobre el tema de una red de corrupción o sobre actos de corrupción o sobre el móvil de este homicidio que la Procuraduría o la Fiscalía hasta el día de hoy sostiene fue planeado por el presidente municipal, Antonio Domínguez, por su secretario particular, Daniel García, y con colaboración de algunas otras personas. Ese, digamos, es el contexto. La investigación, como muchas de la época, sobre todo en o revestidas, digamos, de este componente político, se da a partir de la utilización de la figura del arraigo que en ese entonces era determinado por jueces del fuero común y que permitía la detención por algún periodo de tiempo para poder investigar y posteriormente, si se encontraban elementos desprendidos de esa investigación, poder judicializar una acusación. Ese es uno de los tópicos que más adelante veremos, es parte de la litis internacional, la utilización del arraigo local, pero pues se va ahí encadenando, ¿no? Personas que tienen calidad de testigos y que su calidad o su condición es modificada a ser investigadas, que después son detenidas bajo la figura del arraigo y que posteriormente son ya acusadas y sujetas a una decisión judicial de formal prisión. En ese primer momento, Daniel García, el entonces presidente municipal Antonio Domínguez, obtienen un auto de formal prisión por varios delitos contra la administración,
pública, por cohecho y fundamentalmente por el homicidio de María de los Ángeles Tamés, donde a ellos se les imputa ser los autores intelectuales. Ya este auto de formal prisión va a ser modificado algunos años después a través de la determinación de un tribunal colegiado vía juicio de amparo indirecto y se encontrará que no hay elementos para sostener el auto de formal prisión en contra de Antonio Domínguez. No así en el caso de Daniel García, que es una decisión también ahí cuestionable porque en realidad los elementos que obraban en la entonces averiguación previa, pues eran exactamente los mismos, pero la decisión del tribunal colegiado se da en dos momentos. Ahí fundamentalmente porque el juzgado advierte o señala que advierte que la firma de Daniel García no corresponde a su persona y después de un tema incidental y de desechar la demanda de amparo, vuelve a ser promovida. Recordemos que en la legislación de amparo se podía promover en cualquier tiempo, en la anterior a 2013, cuando se trataba de actos que afectaban la libertad personal, y deteniendo esta condición, el colegiado resolvió en dos momentos, aunque eran los mismos elementos de la investigación y del auto de formal prisión, ampara a Antonio Domínguez y él queda, digamos, fuera ya en 2006 de esta acusación, no así Daniel García. Y Daniel García se quedará 17 años y medio en prisión preventiva y 19 años y medio en juicio, en primera instancia sin sentencia. Es hasta donde nosotros tenemos registro la medida de prisión preventiva más larga emitida en México, 17 años y 6 meses. Hoy día, desafortunadamente, hay varios casos también, digamos, mediáticos que se están acercando a esto. Entiendo que Israel Vallarta está rondando los 16 años de prisión preventiva, Brenda Quevedo y personas acusadas en torno al caso de Hugo Alberto Wallace están también entre los 15 y los 16 años de detención o de prisión preventiva sin sentencia. Y desafortunadamente pues hay muchos casos, sobre todo del periodo, la denominada guerra contra el narco, que se encuentran en un umbral parecido de más de 12 años, 13 años, 14 años de prisión preventiva sin sentencia, lo cual ya también representa por sí mismo pues un signo de alarma. En el caso de Daniel García y Reyes Alpizar, son 17 años y medio. Luego, y ahora les contaré con detalle cómo se logra que se cambie la medida cautelar de prisión preventiva, aunque tiene el carácter de oficiosa, por la imposición de un dispositivo electrónico y la prohibición de salir de la entidad. Y ahora estoy mencionando justamente, ¿sí? Menciono al coacusado, que es el señor Reyes Alpizar. Reyes Alpizar tiene, digamos, intervención en este proceso, sobre todo porque es un caso que en una buena parte de la investigación se sostiene por testimonios de referencia. Esto es personas que dicen haber escuchado que alguien más dijo que Daniel García o el alcalde habían ordenado los asesinatos, y algunos de estos testimonios ya son personas o que no se presentan ante la autoridad judicial o que cuando comparecen ante la autoridad judicial se retractan y señalan que ellos no declararon en el sentido en el que se sostiene en la averiguación previa. Recordemos que tenía, digamos, esta capacidad la Fiscalía o la Procuraduría cuando no se había judicializado, digamos, de poder desahogar pruebas, y en este caso eran declaraciones por escrito que las personas señalan no formularon o que realizaron bajo coacción y tortura. Y cuando se encuentran, digamos, en contradicción estos testimonios de referencia, es cuando se detiene a Reyes Alpizar, quien declara también bajo tortura que él acompañó a la persona que cometió el homicidio y que ese homicidio se cometió por órdenes de Daniel García y Antonio Domínguez, ¿no? Entonces, esa declaración autoinculpatoria de haber sido cómplice del autor material es lo que mantiene hasta ahora, digamos, la versión de la acusación de la autoridad
sobre la responsabilidad de ellos dos, ¿no? Como autor intelectual y quien emitió un pago, y la persona que acompañó a quien cometió el homicidio como autor material, como cómplice del autor material. Esos son, digamos, los elementos más, digamos, cuestionables en el caso de una, yo diría, una mala praxis en la investigación del delito, pero que tampoco es extraordinaria, que desafortunadamente vemos que es parte de una práctica cotidiana donde Policía de Investigación y muchas veces Ministerio Público acuden a prácticas no solo de tortura, sino de fabricación, digamos, de elementos de la responsabilidad penal, eh, como estos testimonios, ¿no? De personas que supuestamente declararon en su contra, pero que además, insisto, eran personas que afirmaban de manera indirecta, ningún testigo directo, sino simplemente haber escuchado o haber conocido los actos de corrupción, o haber sabido de amenazas, o haber conocido que el autor material dijo que cometió el homicidio por indicación de determinada persona. Bueno, esos son elementos ahí importantes del caso, y uno más que todavía coloca, digamos, o que evidencia la fragilidad de este caso, al menos en la investigación, es justamente el del autor material. El autor material, una persona que se llama Jaime Martínez Franco, es posteriormente, varios años después, mientras este proceso se substanciaba, es encontrado por un periodista del periódico Reforma, preso en Hidalgo, y bueno, él lo entrevista, y en esta entrevista lo que se revela es que el autor material, así señalado por la Fiscalía, la Procuraduría, se encontraba preso el día del homicidio. Él envía una comunicación tanto al juzgado, la Fiscalía advierte, digamos, que por la noticia que se difundió en Reforma sobre la aparición del autor material, y va a tomar su declaración, una declaración a la cual la defensa no tuvo acceso durante varios años, simplemente porque el juez denegó varias veces que se solicitara el desglose de la averiguación previa, y fue hasta una decisión de juicio de amparo en donde se logró que el juez del proceso, juez de la causa, requiriera a ya la Fiscalía, ya no era Procuraduría, el desglose de la averiguación previa. Es enviada lo que se siguió investigando con posterioridad al ejercicio de la acción penal, y se advierte que la declaración de Jaime Martínez, el autor material, supuestamente había sido sustraída, había sido desaparecida, básicamente estando bajo resguardo de la Fiscalía, y no se tiene conocimiento de lo que esa persona dijo a la autoridad ministerial, a pesar de tener una orden de aprehensión, compurga el delito de robo, que era lo que lo tenía preso en Tulancingo, en Tula, perdón, Hidalgo, y simplemente sale y no ha sido localizado, y parte también de estos 17 años o 19 de proceso tenía que ver con la localización de Jaime Martínez, con demostrar que la persona que estaba presa era la misma, digamos, tenía la identidad de Jaime Martínez Franco, haciendo comprobaciones y pruebas periciales de las huellas del sistema penitenciario con las del Instituto hoy Nacional Electoral, para demostrar que efectivamente era esa persona. Y bueno, pues si esa persona se encontraba presa, pues estaba impedida para haber cometido un homicidio conforme lo menciona la versión oficial. Eso, digamos, es como parte de mucho de la complejidad y de la debilidad, yo diría, probatoria que tiene el caso. Lo segundo que les quisiera compartir es la estrategia ya propiamente de defensa. La estrategia de defensa durante varios años, donde se tuvo a litigantes, a abogados penalistas, patrocinando este caso, y por ahí más o menos del año 2010-12 deja de tener la representación y empieza, digamos, a ser asumido por un familiar de Daniel García y por el propio Daniel García, digamos, como abogados, aunque propiamente no lo es, digamos, en términos
de la acreditación, pero era una persona pues que ya conocía toda su causa y que podía manifestar y promover incluso recursos, apelaciones, juicios de amparo, entre otras cosas, ¿no? Un proceso que por el propio desgaste de varios años y de poder, de quedar, digamos, sin condiciones económicas para solventar una defensa, pues fue asumido de esta manera, ¿no? Hasta alrededor del año 2014, en donde yo me incorporo a la defensa a finales de ese año. Conozco a Maribel García, hija de Daniel, que estaba estudiando en ese entonces en la FES Acatlán. Ella es ahora abogada. Y bueno, pues conozco a partir de ella sobre el caso, sobre el estado, y varias de las cosas que me proponía o consultaba ya habían sido, digamos, intentadas. Por ejemplo, algún incidente para dejar sin efecto las pruebas obtenidas en el arraigo. Si ustedes recordarán una discusión entre 2015 y 2016 en el Pleno de la Suprema Corte, donde a través de varios amparos, amparos directos en revisión, se determinó que carecían de competencia los juzgados, los jueces penales, y que el arraigo, dada la conformación constitucional, solo podía ser impuesto por delitos de delincuencia organizada y en el fuero federal, no así en el fuero común, y la interrogante era qué hacemos con estos amparos y estas condenas que se sustentaron o que se sustanciaron a partir de pruebas obtenidas por órdenes de arraigo de naturaleza local. Se determinó que había que excluir esas pruebas y bueno, que había nuevamente que devolver hacia los tribunales y hacia las salas de apelación para poder emitir condena una vez que se excluyera, o sentencia una vez que se excluyeran estas pruebas obtenidas en arraigos de naturaleza local. Eso ya se había intentado, por ejemplo, sin éxito. Se había intentado también excluir la prueba obtenida bajo tortura, y en el proceso, siguiendo un poco la línea jurisprudencial que se empezó a definir en la Suprema Corte en la primera sala a partir de 2012 y 13, donde se determinó que cuando hubiera efecto o impacto intraprocesal correspondía la exclusión de prueba, o bien que se realizara, digamos, por parte del juez de la causa una investigación para encontrar indicios razonables o razón fundada. Razón fundada así lo dice ahora la ley general, para advertir que había prueba obtenida bajo tortura con impacto intraprocesal y que eso daba lugar a su anulación o a su exclusión. Era una situación que ya también se había intentado, y se había intentado muy genéricamente algún tema sobre la prisión preventiva, considerando que estaba impuesta bajo una condición de gravedad en el Código de Procedimientos Penales del Estado de México, vigente en ese entonces, en el año 2002, y la cual había sido denegada. Entonces, varios elementos, digamos, hoy yo diría estructurales, habían sido intentados ante el juez de la causa sin mucho éxito, y en ese entonces, pues lo que valoramos fue que teniendo 14 años, más o menos en ese entonces, de prisión preventiva, y que ya el caso se encontraba desde 2007 presentado ante la Comisión Interamericana, no así admitido, se presentó en 2007 y fue admitido hasta 2016, que en el ámbito internacional se pudieran explorar algunas acciones y acciones de litigio estratégico sobre la duración de la prisión preventiva, básicamente. Y es ahí donde encontramos el primer, digamos, fundamento sólido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece el derecho de toda persona a ser juzgada en un plazo razonable o ser puesto en libertad. Con esa formulación presentamos un primer incidente donde solicitábamos que aplicando directamente el Pacto Internacional de Civiles y Políticos, dado que el plazo era irrazonable, la consecuencia debía ser puestos en libertad con algunas otras medidas, y ahí sí decíamos, aunque la legislación adjetiva aplicable a ese caso, que era la del sistema tradicional, no lo permite, porque solo tenemos la prisión y la caución para los delitos no graves. Lo cierto es que en el Estado de México ya había una legislación de proceso penal de corte acusatorio desde 2011 que no regía ese proceso, pero que nos daba una serie de medidas cautelares, y posteriormente también el Código Nacional. Lo que decíamos es,
la protección a la libertad personal ha avanzado progresivamente y en otras regulaciones de procesales tenemos más medidas cautelares que pudieran ser aplicables a un proceso, digamos, de un código ya abrogado, pero vigente para ese caso específico. Era una construcción muy compleja donde utilizábamos, digamos, como referente figuras cautelares ya desarrolladas, pero que el fundamento propio de la acción para modificar la libertad, la condición de la libertad personal, era únicamente de carácter convencional. Un tratado internacional y un derecho muy específico establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Eso mismo hicimos en el ámbito internacional, acudiendo a un procedimiento especial, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, que es un proceso cuasi jurisdiccional y que justamente por no derivar de un órgano de tratado, no exige el agotamiento de los recursos internos y se puede someter a un contradictorio si una detención bajo el pacto internacional, que era el fundamento que utilizábamos, y bajo las reglas que ha establecido de interpretación el grupo de trabajo, se considera o no arbitrario. El grupo de trabajo emite una resolución en el año 2016 donde determina que la detención de Daniel García y del señor Reyes Alpizar tiene el carácter de arbitraria por varias razones. Primero, porque habían sido detenidos fuera, digamos, del marco constitucional y de los supuestos establecidos en el ordenamiento mexicano, el caso urgente, el mandamiento judicial o la flagrancia, y que al no existir estos elementos, ninguna de estas circunstancias cuando habían sido detenidos, la detención se consideraba arbitraria. Lo segundo es por la utilización de la figura del arraigo como una figura, digamos, muy específica del sistema mexicano, donde se detiene para investigar, básicamente, y donde en ese momento, en donde se requiere la intervención judicial, no existen, digamos, elementos incriminatorios suficientes para iniciar un proceso o una acusación formal, sino es una medida que permite restringir la libertad, investigar, y si como consecuencia de esa investigación se encuentran algunos elementos, entonces sí formalizar una acusación ante la autoridad judicial. Y finalmente por el periodo de duración, ¿no? de los 14 años, lo cual consideraba extraordinario el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas. Señaló algunos otros referentes también importantes para el caso, al menos en el litigio internacional, por ejemplo, el hecho de que teniendo prueba de que había, digamos, indicios de la práctica de tortura, que esa prueba había sido ofertada, sí, por la defensa, pero también había sido prueba recabada por la propia autoridad judicial, concretamente un peritaje tercero en discordia, y donde un perito oficial del Tribunal Superior de Justicia encontraba elementos de tortura, en el caso de Reyes Alpizar, que teniendo esos elementos, digamos, ya acreditados en el proceso, se sostuviera y no se excluyera la prueba. Y lo tercero es que los pronunciamientos públicos, digamos, en contra de la familia de Daniel García, donde se le exhibió, digamos, como parte de un grupo de espionaje político a él y a varios de sus familiares, habían comprometido el derecho a un juicio justo y la presunción de inocencia. Bajo ese análisis, el Grupo de Naciones Unidas recomienda al Estado disponer la libertad inmediata. Esa resolución no fue cumplida, pero ya teníamos un primer pronunciamiento internacional haciendo interpretación propiamente del Pacto Internacional, que era el elemento con el cual nosotros habíamos iniciado esa primera acción en sede interna. Lo que hoy llamaríamos una audiencia de revisión de medidas cautelares y que además en el Código Nacional está muy bien definida y tiene plazos específicos. Yo diría hoy en día una audiencia de esas puede sustanciarse razonablemente en 10 días. En este caso nos llevó casi 4 años de litigio solamente para lograr la revisión. Y de una manera también muy interesante, aunque este primer incidente solo tenía este fundamento convencional y uno pudiera pensar que por esa condición
podía ser rechazado. El incidente fue aceptado por el juez de la causa, después se declaró o se resolvió como improcedente. Los argumentos van a ser la gravedad del delito bajo el código de procedimientos que regía en la época, y posteriormente, que además no solo es un delito grave, sino es un delito de los cuales están contenidos el homicidio en el catálogo de prisión preventiva oficiosa en la Constitución a partir de la reforma constitucional de 2008. Entonces, esas dos condiciones, gravedad del delito por la ley secundaria, delito de prisión preventiva oficiosa por determinación o disposición constitucional, impedían que se diera un cambio de la medida cautelar. Entonces, digamos, es como el resumen, digamos, de 2 años de litigio. En ese primer incidente, que además pues tardó algunos meses o un dato, solo la apelación duró 1 año. Entonces, mientras la apelación contra esa resolución estaba en curso, decidimos utilizar un fundamento distinto, y que fue el artículo 5º transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, que ya había para ese momento entrado la declaración de entrada en vigor del sistema acusatorio en el Estado de México en 2016, una de las últimas entidades. Recordemos que esta vacatio de 8 años que empezó con la reforma de 2008 permitió que hubiera 8 años para la implementación, y llegó la fecha, digamos, en 2016, justo un mes después de que nosotros habíamos presentado el primer incidente, que entró en vigor el Código Nacional en el Estado de México, sustituyendo al Código acusatorio que estaba desde 2011, y aunque ninguna de esas dos disposiciones podía regular este procedimiento, porque estábamos bajo las reglas procesales del tradicional, sí nos da una condición diferente, porque el 5º transitorio justamente plantea la revisión de medidas o de prisión en procedimientos impuestos con regulaciones anteriores al Código Nacional, y ahí para nosotros era mucho más claro el fundamento, porque lo otro era una construcción un tanto arriesgada, diciendo hay un tratado internacional, hay un derecho aquí específico y pedimos la interpretación de eso, y en todo caso el control de convencionalidad del Código de Procedimientos del Estado, que solo permite en 2002, que era la fecha en que se impuso la prisión preventiva, o prisión preventiva o caución. Y como la caución no era posible porque era un delito grave, bueno, pues ahí planteábamos que se hiciera el control de convencionalidad, o si esas disposiciones, digamos, procesales penales eran acordes a la progresividad de derechos, por una parte, porque había más medidas cautelares en el orden jurídico mexicano, y a la propia interpretación de la libertad personal y del artículo 7 de la Convención Americana, sobre todo porque, bueno, pues la Corte Interamericana ha hecho la prisión preventiva de ser de carácter excepcional. Esa digamos, acción de litigio estratégico, que era muy compleja, sí fue aceptada, pero fue denegada, mientras que la que estaba en el Código Nacional, que uno pensaría que era mucho más fácil de ser admitida, es desechada de plano, señalando que el Código Nacional no puede, digamos, ser aplicado en un procedimiento anterior. Acudimos ya al juicio de amparo, y justamente una semana antes de que se resolviera la audiencia constitucional, se resuelve en la primera sala la contradicción de tesis, me parece que es la 57 de 2016, donde se establece que sí puede revisarse bajo el 5º transitorio la prisión preventiva impuesta digamos, con anterioridad a la entrada en vigor del sistema acusatorio. Presentamos, digamos, la decisión de la Corte, el boletín, y una semana después el juez concede el amparo. Lo llevamos a revisión porque nos parecía ahí que la decisión no era, a pesar de que era una sentencia que concedía y decía bajo el criterio que asumió la Corte en la contradicción de tesis, que es jurisprudencia, si es procedente la revisión de la prisión preventiva oficiosa con el Código Nacional, lo hacía con la lógica del sistema escrito. Esto es que el efecto, la precisión del efecto de la concesión era que se admita el escrito, que se le dé vista al Ministerio Público por 5 días, que se le dé vista a las víctimas, y que resuelva el juez de plano o en el periodo de 3 días, me parece que establece el código
abrogado para los incidentes no especificados. Nuestra inconformidad, digamos, y los elementos para llevarlo a la revisión ante el colegiado era justo que si se está aplicando el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues debía ser una audiencia de debate y con los propios, las propias características de una audiencia de esta naturaleza, digamos, donde hubiera inmediación, donde hubiera presencia de las partes, donde no fuera por escrito y que el juez resolviera con posterioridad, sino que lo hiciera, digamos, en la misma audiencia. Vamos a la revisión, se confirma la concesión y ya teníamos, digamos, dos decisiones fuertes. La que llegó por el Código Nacional a través del juicio de amparo que ordenaba la revisión de la prisión preventiva y la que llega posteriormente, derivada de la apelación sobre el incidente con fundamento convencional, del Pacto Internacional de Civiles y Políticos, del derecho a ser juzgado en plazo razonable o puesto en libertad. Y ahí, en una decisión que también yo creo que es digna de mucho estudio, la sala de apelación de Tlalnepantla ya aborda estos problemas que ahora vamos a enfrentar y que van a ser materia de la decisión de la Corte. Por una parte, que sí hay en la Constitución una serie de delitos, digamos, inexcarcelables, o así pensaríamos, o de prisión preventiva automática, y que esa condición tiene como toda una caracterización, digamos, de si puede o no ser sujeta a revisión por ser una disposición constitucional. Dice efectivamente el juez penal tiene razón en esto, advierte que hay una restricción constitucional por el delito, pero también señala que hay todo un fundamento convencional que es el que venimos invocando. Hay jurisprudencia de la Corte Interamericana que establecen, digamos, otras condiciones y requisitos para la imposición de la prisión preventiva y señala lo que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en el 14.1 o 2 sobre el derecho a ser juzgado en plazo razonable o ser puesto en libertad, no tiene una restricción constitucional y es un derecho convencional, digamos, de primer orden. Si el plazo no es razonable, la persona debe ser puesta en libertad. Devuelve al juzgado y entonces tenemos estas dos determinaciones judiciales, por una parte vía amparo, por otra parte apelación, donde se ordena la revisión de la prisión preventiva oficiosa. El grupo de trabajo, y esto, digamos, con esto voy cerrando, de Naciones Unidas, emite 2 años después de su primera opinión un pronunciamiento público señalando que hay una opinión que en este caso ya son 16 años de prisión preventiva y que llama al juez o a la autoridad nacional judicial a disponer de su libertad inmediata y además de manera muy también circunstancial o coincidente, México se encontraba en ese año 2019 en el examen periódico del Comité contra la Tortura y el comité en Ginebra pregunta a la delegación mexicana sobre el caso y les plantea que cómo es posible que exista un proceso de 16 años sin sentencia de primera instancia, donde además hay elementos acreditados de la práctica de tortura. Y bueno, el Estado lo que responde es que efectivamente ese caso existe, que está en el sistema interamericano y que se está buscando llegar a una solución amistosa. Creo fuertemente ahí, con mucha convicción, y siendo incluso también muy respetuoso, digamos, del tema de la independencia judicial, que esos dos por pronunciamientos internacionales, uno en mayo y otro en junio, cuando la apelación se resolvió en julio y al juez le corresponde resolver en agosto, que todos esos elementos pues colocaron un escenario de decisión con un estándar muy, muy elevado. Y ahí vamos finalmente a la audiencia de revisión de medidas cautelares. El juez acepta suspenderla porque nosotros insistimos en que debe ser una audiencia, digamos, donde haya contradictorio y donde podamos exponer de manera oral, siguiendo los lineamientos del Código Nacional, pero que además, como un elemento técnico, requerimos el informe de la Unidad de Medidas Cautelares, aplicaba un proceso donde eso ni siquiera era algo pues, que se pensara, ¿no? En el pasado, la unidad de medidas cautelares para procedimientos en el sistema tradicional. El
El juez nos acepta esa solicitud, se practica el dictamen por la UMECA del Estado de México, se determina que los dos tienen riesgo bajo, procesal, y entonces reanudamos la audiencia y ahí se da pues una dinámica también interesante, porque es la primera vez en 16 años que a pesar de realizarse en la rejilla de prácticas, se lleva a cabo la audiencia con la dirección del juez, con la presencia del juez, con la intervención, pues digamos, en una audiencia de debate propiamente de las partes, de la defensa, de la fiscalía, con intervención de la víctima y con una decisión adoptada en ese momento y expuesta de manera oral por el propio juzgador. La decisión es muy interesante también. La decisión transita por varios puntos importantes y el primero es si el plazo ha sido o no razonable, porque ya teníamos en ese momento pues un proceso de 17 años para ese momento. Cuando solicitamos la revisión eran 14 y en el proceso de vías de revisión, amparos, determinaciones internacionales, alcanzamos los 17 años el juez considera, haciendo una valoración, ahí sí bajo el parámetro convencional, de la complejidad del caso, de la actividad procesal de las partes, de la duración propiamente de incidencias, de recursos, considera el juez que el plazo ha sido razonable. Entonces, bueno, pues esa es, digamos, una primera decisión importante que resulta adversa para nuestro propósito. Pero lo segundo es el análisis ya no solo de la razonabilidad, sino de la necesidad de la subsistencia de la prisión preventiva, porque ahí tenía muy claro el lineamiento de parte de la sala de apelación que si la medida no era necesaria y no se consideraba idónea, no podía sostenerse la prisión preventiva. Entonces, hace un análisis sobre todo del riesgo procesal, ahí sí de los elementos que se establecen en el Código Nacional. ¿Hay riesgo para la víctima o los testigos? La víctima dijo que tenía temor de sufrir alguna, la víctima indirecta, el ofendido, digamos, desde la perspectiva. Pero esto no fue, digamos, acreditado por la Fiscalía. No se acreditó tampoco riesgo de obstaculización al desahogo de pruebas, porque en ese momento lo que existía todavía de pruebas pendientes de desahogar eran pruebas de la defensa que tenían que ver o con este tema de las huellas dactilares de la persona que se dice que es el autor material, o con pruebas tendientes a demostrar que había habido la práctica de tortura. Digamos, eran probanzas de la defensa y donde no se encontraba un riesgo. Y lo tercero es el informe de la UMECA, donde se establece que no se considera desde el parámetro técnico que exista riesgo procesal. Y entonces el segundo punto de conclusión del juez de la causa es la medida en este momento de prisión preventiva no es idónea y no es necesaria. Pero entonces nos enfrentamos al tema aquí sí ya más complejo en términos constitucionales estrictamente. Dice el juez, considero que el plazo es razonable, considero que la medida no es proporcional, no es idónea y no debe subsistir en este momento, pero hago el análisis de los fundamentos. Y el fundamento que trae la defensa es esencialmente convencional, es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y es la aplicación de jurisprudencia interamericana que establece los requisitos para la imposición de la prisión preventiva o de medidas de esa naturaleza, y donde el delito no es suficiente por sí mismo bajo el parámetro convencional para sostener la prisión preventiva, dado que es una medida excepcional, última ratio, donde debe haber un principio de intervención mínima, entre otras consideraciones. Y señala que aunque existen estos elementos, y aquí venimos otra vez al dualismo, hay un sistema, dice, dual de protección de la libertad personal, uno de carácter internacional, con los tratados de derechos humanos, Convención Americana, Pacto Internacional de Civiles y Políticos,
y un sistema derivado de la Constitución, en la cual la Constitución se aparta de lo que establecen los tratados y la jurisprudencia que está invocando la defensa. Y concretamente lo que el juez hace es señalar que el 19 constitucional, digamos, es un elemento o es un fundamento de primer orden que junto a la gravedad del delito que ya se consideraba en el Código de Procedimientos Penales, sumado a la prisión como medida cautelar automática o oficiosa establecida por disposición constitucional para los casos de homicidio, no permiten que haya una medida diferente a la prisión preventiva. Y lo refuerza además con la determinación de la Suprema Corte en la contracción de tesis 293-2011, que es muy famosa, señalando que en aquellos casos, y por jurisprudencia del Pleno, donde, bueno, señala que los tratados y la Constitución están en un mismo nivel, que no se relacionan en términos jerárquicos, que existe, digamos, una interpretación o una aplicación sistémica de los derechos humanos, donde el principio pro persona va a ser un elemento de aplicación cuando exista jurisprudencia internacional de la Corte Interamericana que sea más favorable al caso, pero que en aquellos casos en los que exista una restricción en la Constitución se estará a la Constitución y no al Tratado Internacional. Bajo esta, digamos, jurisprudencia, esta decisión del Pleno, señalando que además los jueces, el juez ordinario no puede hacer control ni de la jurisprudencia, ni de las decisiones del Pleno de la Corte, y que además por la propia regulación de la ley de amparo, no aplicar la jurisprudencia vigente también es constitutivo de responsabilidad. El juez se encuentra impedido para modificar la medida cautelar de prisión preventiva al estar, digamos, como una restricción constitucional expresa. Esa es, digamos, la tercera conclusión de la autoridad judicial. Pero en el cuarto punto, de manera muy interesante, señala, estima que el plazo es razonable, primer punto, estima que la medida no es idónea, no es razonable, no es proporcional, que no debiera subsistir, pero estima que hay una restricción constitucional expresa. Y señala que la única, digamos, subsistencia de la prisión preventiva radica en la solicitud del Ministerio Público. Y que si el Ministerio Público no puede justificar que se siga imponiendo la prisión preventiva después de estos 16, 17 años, entonces se podía acudir al Código Nacional de Procedimientos Penales y a una disposición muy específica que está en el 167, me parece, que es el antepenúltimo párrafo, ¿sí? Donde señala que el juez no impondrá prisión preventiva cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional, para garantizar la comparecencia del imputado, el desarrollo de la investigación, la protección de víctimas o testigos o de la comunidad. Y justo este era el análisis que se había hecho y donde se señalaba no hay necesidad de cautela. Si no se puede justificar la necesidad de la prisión preventiva, dice el juez, y si el Ministerio Público no admite, digamos, o no sostiene la necesidad, pues tendrá que desistirse, digamos, de la solicitud de que se mantenga la prisión preventiva. Ahí un poco la lectura que tenemos es la autoridad judicial trasladó el peso de la decisión a la fiscalía y la fiscal lo que hizo fue decir que no podía seguir sosteniendo la solicitud de prisión preventiva y que efectivamente pedía otras medidas cautelares. Y lo que señala el juez es, bueno, yo resuelvo por solicitud del Ministerio Público con aplicación del Código Nacional y siempre y cuando bajo esta disposición del 167, antepenúltimo párrafo, la medida, solicitud sea ratificada por el Procurador del Estado. El Procurador del Estado ratifica 2 días después y eso da lugar a que se les imponga ya las medidas que en ese momento se habían decidido, condicionadas a la ratificación, digamos, como condición de efectividad, y que era la imposición del dispositivo electrónico, la prohibición de salir
del Estado, de la entidad federativa, y de acercarse a la víctima. Con eso, en 2019 se logra el cambio de la medida cautelar con una decisión que para el juez no trastoca, digamos, la estructura de las restricciones constitucionales, porque utiliza un fundamento establecido en la ley y un supuesto que prevé la no aplicación de prisión preventiva oficiosa, sin que ello implique necesariamente la inaplicación o algún tipo de control o de pronunciamiento sobre la compatibilidad de la Convención Americana, de la Constitución con la Convención Americana, ningún tipo de control, digamos, de convencionalidad se estaría ejerciendo ahí, sino simplemente a la aplicación de un precepto legal que sí posibilita, por excepción y a solicitud expresa de la autoridad ministerial. Con esa decisión es que se logra el cambio de la prisión preventiva, y bueno, pues desde 2019, desde agosto, el juicio se llevó en libertad 2 años más todavía. Ya en el plano internacional, la Comisión Interamericana emite un informe de fondo en 2020, donde solicita al Estado medidas, digamos, entre otras, me quedan las más importantes, para la exclusión de prueba, para que el juicio concluyera y para que se modificara el orden jurídico interno, sobre todo en las medidas que afectaban la libertad personal, concretamente arraigo, prisión preventiva. La comisión considera que el Estado no cumple con este informe y entonces somete el caso ante la jurisdicción de la Corte Interamericana ya durante este año, en el mes de marzo, y justo unas semanas después de que la comisión somete el caso a la Corte, bueno, ahí tenemos decisiones también pues bastante cuestionables. Se determina el no ejercicio de la acción penal en el tema de la investigación de tortura, después de 13 años de investigación en el Ministerio Público. Y una vez que fuimos convocados a audiencia en mayo de este año por la Corte Interamericana, a la semana el juzgado emite una condena al considerarlos penalmente responsables del homicidio, como autor intelectual en el caso de Daniel García, como cómplice a Reyes Alpizar, y les impone una condena de 19 años. Ya estando, digamos, en el proceso internacional. ¿Qué es lo que viene? Pues toda una discusión sobre la constitucionalización de estas figuras que se consideran, digamos, violatorias de derechos humanos, prisión preventiva, arraigo, y si estas figuras, por encontrarse en la Constitución, pueden, bajo la aplicación o la interpretación que ha dado hasta ahora la Suprema Corte, prevalecer frente al tratado internacional, frente a las obligaciones específicas de respeto y de garantía, de ordenar el orden jurídico interno, pero además de no reintroducir medidas, porque lo que nosotros planteamos es no solo, digamos que hay un tema ahí de incompatibilidad por lo que establece la Constitución cuando se modificó en 2008, pero también por el principio de progresividad, porque en 2019 se amplió el catálogo de delitos. Si esta se considera una violación autónoma por reintroducir, digamos, medidas en la Constitución que son contrarias al objeto y fin de la Convención Americana, y la propia interpretación de la Corte, porque lo que hemos nosotros ahora encontrado de decisiones judiciales encuentran este límite, ¿no? No podemos ir más allá en el ejercicio de control de convencionalidad propuesto por la defensa, porque el Pleno de la Corte ha establecido este criterio. Y entonces ese es, digamos, el límite infranqueable que hemos encontrado de señalar que la jurisprudencia del Pleno de la Corte no es revisable, lo cual tiene sentido, digamos, orgánicamente en nuestro sistema nacional, pero que no por eso deja de ser potencialmente incompatible con la Convención Americana, particularmente con el artículo 2 de adoptar disposiciones de derecho interno y todas aquellas, incluyendo las de carácter legislativo, para garantizar el objeto y fin de la Convención. Si aquí se constitucionalizaron estas figuras, por así decirlo, no deja de ser una posible medida incompatible del legislativo y posteriormente de la autoridad judicial
cuando se emiten este criterio, digamos, de prevalencia de la Constitución frente a los tratados internacionales. Esta es, digamos, la parte fuerte de la litis internacional, y donde ahí lo que se juega pues es si alguna condena de parte de la Corte Interamericana establece medidas de no repetición, es muy probable, como en otros casos ya han sucedido, que ordene que cualquier medida de derecho interno, del rango que sea en una ley o sea en la Constitución, sea modificada para hacerlas acorde a la Convención Americana, lo cual implicaría, pues básicamente, modificar el régimen de prisión preventiva oficiosa para hacerlo de prisión preventiva justificada, lo cual también se acepta y me parece el parámetro más razonable. Pero además, bueno, pues con otros elementos importantes de litigio, ahora sí ya con esto cierro. Por ejemplo, si las familias de personas privadas de la libertad durante tanto tiempo deben ser consideradas víctimas de manera directa. ¿A qué me refiero? Personas que dejan su proyecto de vida, que pierden momentos significativos, no sé, pensemos en algo como la graduación de la universidad, en los cumpleaños, en convivencia, en el lazo afectivo, en la desunión, digamos, del núcleo familiar por la propia condición de la prisión, ¿no? Porque pues trasciende, digamos, la restricción de la libertad a esta otra dimensión de la familia que se ve privada de la presencia de una persona durante décadas. Y sí, digamos, la jurisprudencia interamericana puede desarrollarse en este sentido. Nosotros creemos que sí, por las propias condiciones y características del caso. Lo segundo es que en este caso concreto sí llegamos con varios ejercicios de control de convencionalidad solicitados en sede interna que nunca prosperaron y que, bueno, el carácter subsidiario del sistema interamericano nos plantea que estas violaciones deben resolverse por la autoridad doméstica. Si hay una violación de cualquier tema, de integridad personal, prueba obtenida bajo tortura, lo resuelve una autoridad a nivel interno sin que sea necesario llegar al ámbito internacional. ¿Qué pasa cuando estas medidas, digamos, de reparación a lo interno no son efectivas ni en la causa penal ni por el juicio constitucional, y no tenemos un recurso efectivo para proteger de violación de derechos, incluso para la aplicación de la jurisprudencia interamericana, porque ya teníamos la condena de Cabrera, García y Montiel del caso de los campesinos ecologistas, donde plantea justamente esto, ¿no? La exclusión de prueba obtenida bajo tortura, condena de 2010, que venía precedida de la sentencia del caso Acteal en 2008 de la primera sala, y ya teníamos una línea jurisprudencial más o menos robusta sobre la exclusión de prueba obtenida con violación de derechos fundamentales, que además la propia reforma del sistema penal en 2008 la eleva a rango constitucional. Pero hoy día no está siendo efectivo, incluso con la Ley General de Tortura, la exclusión de prueba ante el juez de la causa. Lo que nos han dicho es o no es la legislación aplicable o solo se puede hacer vía legislación procesal penal, o se hará en el momento del análisis probatorio, o el procedimiento tradicional no tiene las características del acusatorio, donde tenemos etapas específicas para debatir exclusión probatoria, y esto se va hasta la sentencia. Ahí encontramos, digamos, otra limitación fuerte. Lo tercero es si el caso, sobre todo, lo dije muy rápido, pero es un caso donde la mediatización, sobre todo de la versión oficial, fue tan robusta que trascendió a medios internacionales, ¿no? Esto es, hubo un homicidio por cuestiones políticas y estos son los responsables, y estas familias hacen parte de una red de espionaje político. Si toda esta práctica, digamos, de sobreexposición mediática, lo cual no riñe, digamos, con la transparencia y con informar a la sociedad, pero aquí lo que vemos es que por un lado corre la versión oficial en medios con un montón de señalamientos, y que eso no tiene correspondencia en la actuación ya propiamente procesal, probatoria, y tenemos prácticamente dos casos.
un caso en los medios con la narrativa oficial y un caso procesal que corre con una línea muy diferente, ¿no? Entonces, si esto puede ser o no considerado una expresión de desviación de poder, ha habido ya algunas sentencias en el ámbito interamericano, pero pensamos que sí tenemos un contexto muy preocupante donde actuaciones de, por ejemplo, la Fiscalía General de la República u otras fiscalías locales, a pesar de la condición de autonomía que tienen, no dejan de ser prácticas, digamos, ilegales, violatorias de derechos humanos, ilegítimas, con apariencia de legalidad, sí, pero que están utilizándose con propósitos, digamos, desviados de lo que es la función pública. Y sí nos preocupa que tengamos hoy día este tipo de prácticas, de expresiones de parte del poder público y sobre todo de instancias tan fuertes como las procuradurías, donde se pervierte, digamos, el sentido de lo público para ir a otro tipo de intereses. Pensamos que este caso tiene estas condiciones y toda la caracterización de la desviación de poder es parte, digamos, de nuestro planteamiento en el litigio internacional. Y ya por último, pues lo que la propia Comisión Interamericana ha colocado, si estas medidas, ahí sí concretamente prisión preventiva arraigo, son incompatibles con el orden público interamericano, en qué medida sí o no. El Estado desahogará, y ya con esto ya está la convocatoria pública. El Estado lleva a varios peritos, varios de ellos van a desahogarlo a través por escrito, por affidavit, pero sí comparecerá Arturo Bárcena, el doctor Bárcena de la Suprema Corte, a hablar de restricciones constitucionales y de las decisiones de la Suprema Corte con posterioridad a la contradicción de tesis 293. Él va propuesto por el Estado, mientras que como parte de las víctimas propusimos y desahogará testimonio en la Corte el ministro en retiro José Ramón Cosío para hablar justamente de la 293, de las restricciones constitucionales expresas y de lo que en su momento quedó determinado como un criterio jurisprudencial del Pleno, con una decisión donde el ministro Cosío se apartó, digamos, de la mayoría en la parte de la prevalencia, digamos, de la Constitución frente a los tratados, argumentando que eso implicaba una jerarquía implícita entre dos disposiciones, Constitución-Tratado, que la propia Constitución y la resolución del Pleno señalaban que se encontraban en el mismo nivel y que al establecer esta prevalencia, pues estaba reintroduciendo una jerarquía que ya iba también un poco a la interpretación del 133 constitucional. Estos dos peritajes pues estarán ahí en la audiencia pública y me parece que serán los que ilustren y definan o den un contenido muy importante a la decisión de la Corte Interamericana. Yo concluiría diciendo que a pesar de que hay dos posturas ahora muy marcadas en el foro sobre constitución, tratado, sobre si debe o no prevalecer o sobre si la decisión de la Corte, digamos, en algún sentido es inamovible o no, y una postura pues más diferente con los derechos humanos y con un orden unitario, digamos, donde no tenemos un pluralismo jurídico de orden estatal y de orden internacional, sino un solo sistema que está en distintos niveles y que por lo tanto Constitución y tratados hacen parte de un mismo sistema, ¿no? Yo quizá lo simplifico o sobresimplifico, pero esas son las posturas que hoy en día prevalecen y que la decisión de la Corte Interamericana, aquí sí creo de manera muy convencida que va a ser determinante, como en su momento lo fue el caso Radilla Pacheco, sobre todo si se estableciera una condena contra el Estado para modificar la Constitución y lo que venga después de eso, porque habrá pues personas que estén privadas de la libertad y reclamen que están bajo un proceso que ya la Convención, la Corte Interamericana declaró contrario a ciertos principios, o que soliciten ante el juez de la causa o ante el juez de amparo algún tipo de medida para la aplicación inmediata de lo que resulte de la condena internacional, o que haya revisiones, a lo mejor extraordinarias, señalando que un proceso se substanció
con ciertas desigualdades en la defensa por haber tenido prisión preventiva oficiosa y no haber permitido una defensa plena. Digamos, varias aristas de posibles escenarios donde la decisión de la Corte pues va a tener un impacto estructural. Recordar, y ya ahora sí con esto concluyo, que en la condena que se emitió a finales del año pasado del caso Digna Ochoa, ya hay una referencia, por ejemplo, a que se impulse una reforma constitucional para la la independencia de los servicios periciales. Y bueno, pues esto es parte ya de una condena internacional. En algo muy básico que tenemos ahora en el tema de acceso a la justicia a víctimas, pero no es imposible, no es inviable, y yo diría es altamente probable que el Estado mexicano sea condenado. En qué y cómo es lo que vamos a ver en próximos meses, pero creo que por eso son importantes estos espacios, porque nos permiten ir colocando pues varios debates, ¿no? Debates que deberán ser escuchados y que pues son al final del día muy enriquecedores. Pues muchas gracias, quedo a su disposición. Muchas gracias, licenciado Simón. La verdad es que sí estamos en la puerta de un momento histórico. Yo creo que este debate de proteger la soberanía mexicana frente a los pactos, pues es algo que se debe analizar, ¿no? Porque la Constitución, que también tiene entre sus principios esta soberanía, pues la Constitución está creada para proteger los derechos humanos. Entonces, pues hay que pensar que a lo mejor hay que analizar la compatibilidad de la Constitución frente a los pactos para proteger los derechos humanos, que es el propósito de la Constitución, ¿no? Y también este otro debate del orden unitario, ¿no? Que ya Luigi Ferrajoli dijo, ¿no? Tenemos que prepararnos para un orden unitario constitucional internacional si queremos defendernos del cambio climático. Entonces, pues yo creo que este precedente sí va a cambiar pues el actuar de México en perspectiva de derechos humanos y en perspectiva de lo que vienen para las generaciones con el tema del clima. Lo quiero felicitar por esta participación y por dar lugar a este precedente. Y pues quiero invitar al auditorio a participar con preguntas al licenciado Simón. Y pues bueno, si en lo que... perfecto. Le cedo la palabra a Jorge Eduardo Franco. Gracias, licenciado Olivia. Maestro Simón, me parece muy interesante. Me llama mucho la atención el tema de la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa o por delito grave en un caso de un juicio tradicional, con fundamento en el artículo 5º transitorio de la reforma del 2016. Yo tengo este caso con características muy diferenciadas, en virtud de que por violaciones constitucionales del Ministerio Público y del juez, después de la primera toma de la preparatoria del inculpado y del primer auto de formar prisión, que fue en el año 2015, julio del 2015, finalmente en diciembre tuvieron que reponer todo el procedimiento por una serie de violaciones constitucionales, que repuso el procedimiento hasta antes de la formal prisión del 2015. O sea, la persona lleva 7 años de prisión preventiva sin poder establecer el sentido de su defensa. ¿Por qué? Claro. Porque todos los autos de formal prisión se han caído y mandaron reponer todo el procedimiento, declararon nula la declaración del Ministerio Público, del procesado, porque no tuvo una defensa de un abogado titular, y se probó y declararon nula por disposición del juez federal esa diligencia. Corrigieron la conducta, todo a través de diversos amparos, y finalmente en diciembre tuvieron que reponer toda esa etapa. O sea, volvimos al auto de formal prisión del 2015. Hoy estamos en el último, pero el procesado no ha podido establecer la línea de su defensa porque no ha habido un auto de formal prisión que defina los hechos y la conducta que se le imputa, diferente a la de otros coacusados en homicidio. Promoví el incidente, no lo admitió la juez del juicio tradicional. En apelación le ordenaron admitirlo después de 3 meses, 4 meses de apelación. Finalmente se admitió, se acaba de celebrar la audiencia después de 2 meses de que se admitió el incidente.
y el Ministerio Público no probó los extremos de la peligrosidad ni nada de eso, y el estudio de la unidad de medidas cautelares les es favorable. Sin embargo, la juez adujo la penalidad del delito y la gravedad del hecho y que era un riesgo, cuando la unidad de medidas cautelares demuestra lo contrario y las pruebas que se adjuntaron, todo eso. Ahora estamos esperando la apelación para ver qué va a decir la sala, sustentándonos precisamente en la resolución de la Corte de mayo del pasado, donde se hace todo el análisis de los diversos criterios que ha habido, y esperamos, para mí, que con base en eso, el juez tenga necesariamente, porque ya no hay causa justificada después de 7 años, para acreditar que no es irrazonable el plazo de duración de la medida cautelar, y no ha podido ejercer el derecho de defensa, así es que tampoco ha obstaculizado el proceso. Claro. Consecuentemente, se dan todos los lineamientos, se cumplen con los lineamientos que estableció la Corte para que sea puesto, cese la prisión preventiva y se le ponga otra medida cautelar y termine su proceso en libertad. Pero me ha llamado mucha la atención porque ese mismo caso, 17 años, me parece absurdo que sea una prisión preventiva, ¿no? El caso que usted puso, y a mí me parece sumamente grave la violación que se ha cometido en 7 años en que no se ha podido definir por qué se va a seguir el proceso, por omisiones y falta de diligencia, negligencia del Ministerio Público, de la Defensoría Pública y del órgano jurisdiccional, porque así lo dice el juez federal. Le dijo, esto se debió a la falta de cuidado del juez, que no cuidó todas estas cuestiones, y le echó abajo todo el procedimiento. Así es que después de 7 años nos regresamos al 2015. Ese es el caso que tengo, me parece muy interesante. Yo voy a esperar qué resuelve la sala penal en la apelación, porque ya la juez negó el cese y la sustitución, y voy a esperar qué dice la sala en la apelación y luego quizás en amparo. Ese es el caso que quería poner porque me parece muy interesante. Coincido con lo que usted acaba de exponer, la necesidad de hacer prevalecer los derechos de libertad, presunción de inocencia, certeza jurídica, acceso a la justicia, todos los derechos humanos que la misma Corte involucra en estos temas. Muchas gracias por su experiencia que nos ha dado este día, maestro. Muchas gracias, abogado. Si me permite un comentario ahí en reacción muy rápido, justo nosotros no llegamos a donde usted va a llegar, posiblemente. Esperemos que en la apelación encontraran una resolución favorable, pero si no, el amparo era digamos, la vía de litigio interno que teníamos, pensando que podíamos a lo mejor en 2 años o 3 poder llevar el caso ante la Corte, señalando que ya se había intentado la revisión ante los medios ordinarios, que se acudía al juicio de control constitucional, y ahí plantear pues efectivamente esto que señala. Si después de 7 años ni siquiera tiene definida claramente la acusación, ¿por qué tendría que ser sujeto a una detención? Simplemente por la gravedad del delito. O sea, es desnaturalizada porque es desequilibrada. No sabe contra qué se le acusa, pero como es grave, pues se le mantiene en prisión preventiva, ¿no? Creo que ese es un caso claro de la desnaturalización que se da de la prisión preventiva, y quizá la sugerencia también sería que se pueda acudir de manera paralela al ámbito internacional a detenciones arbitrarias, porque claramente ese caso que usted expone tiene todas esas condiciones, ¿no? O sea, digamos, en 7 años está otra vez en la primera base, esperando a que se le defina la acusación. A partir de, y esos 7 años han sido pues una detención que seguramente el grupo de trabajo consideraría arbitraria. Así es, y negligente de parte de las autoridades. Totalmente. Gracias, maestro. Le cedo la palabra a Jorge Galindo Monroy. Tiene apagado el audio. No lo escuchamos. Sí, a ver. Listo. Ya me escuchan, ¿verdad? Así es. Sí. Muchas gracias. Decía yo, felicitaciones a las 2 comisiones por la organización de este evento y al expositor que ha narrado de una forma muy clara y muy precisa la problemática planteada.
que por cierto es una problemática que implica dos temas fundamentales del derecho, ¿no? Por una parte, tenemos el problema que se da a nivel nacional e internacional de qué norma prevalece, si la norma de derecho internacional o la norma de derecho interno. En el primer caso, de acuerdo a los artículos 27 y 46 de la Convención de Viena, prevalece el derecho internacional, a menos que hubiera habido una violación o un error en la competencia de la autoridad que celebró el tratado por uno de los países, y que además esta violación sea evidente para los demás estados que intervinieron en la celebración del tratado, lo que evidentemente no es nada fácil. Y por la otra tenemos lo dispuesto en el artículo 15 y 133 de la Constitución, ¿no? Que evidentemente a nivel nacional prevalece el texto constitucional sobre el derecho internacional. Inclusive, el artículo 15 se puede utilizar para invocar la inconstitucionalidad de tratados internacionales. El problema que se da aquí es que pues hay dos órdenes jurídicos contradictorios, y a nivel internacional prevalecerá el derecho internacional y a nivel local prevalecerá el derecho nacional, y veo yo todavía lejano, no solamente en México con el actual ejecutivo, sino en muchos países, que en determinados temas prevalezca el derecho internacional sobre su derecho interno. Sin embargo, en nuestra Constitución, que se ignora mucho en México por las autoridades, pero también por los abogados, pues México tiene una tradición de casi 200 años, en 2 años más lo cumplimos, de respeto a los derechos naturales del hombre, como se les hablaba en el siglo XIX. Pero para no ahondarme en toda la historia de esto, simplemente recordaré que en la Constitución de 1917, en el discurso que dio Carranza en diciembre de 16, establece que los derechos naturales del hombre son anteriores al Estado, y que como los derechos naturales del hombre son anteriores al Estado no le queda más remedio que reconocerlos y protegerlos, otorgando las garantías para su protección, que es lo que se ha venido llamando garantías individuales. Desgraciadamente, por un error en la redacción que todos conocemos del artículo 1 constitucional, se decía que en México no se reconocían derechos humanos, sino que se otorgaban graciosamente por el Estado garantías individuales, ¿no? Y luego, con la reforma de 2011, se ha dicho que casi los derechos humanos y su protección nacieron en este milenio, lo que es una barbaridad tanto de los ministros a la Corte que lo han dicho así, como del Poder Revisor de la Constitución. Y creo que ahí tenemos la solución, y creo que si aplicamos el texto de la Constitución mexicana tenemos la solución, porque en este caso específico no es que está primero si el tratado o el texto constitucional. Lo que debería resolverse es qué es más benéfico para el ser humano, con base en los principios de progresividad y beneficio para el ser humano, ¿no? Entonces, pues si el derecho más benéfico está en un tratado internacional, deberá aplicarse el tratado internacional por encima de cualquier disposición interna, incluso el derecho constitucional. Y por el contrario, si el derecho más benéfico y más progresivo está, yo diría, incluso en una circular emitida por una autoridad administrativa, deberá prevalecer el derecho previsto en la circular por encima de la Constitución y por encima del Tratado Internacional. Desgraciadamente creo yo que todavía estamos lejos de este tema, pero quería comentarlo porque me parece un tema muy interesante, en donde está en juego la libertad y el pobre individuo que está privado de su libertad
creo que poco le importa este tema de la jerarquía de normas, lo que él quiere es que se le haga justicia. Muchas gracias y felicidades otra vez. Muchas gracias por el comentario, abogado. Gracias, Jorge Galindo Monroy. La verdad es que está muy interesante esto, porque ese tema de qué es el principio más benéfico y el tema de vamos a estar a la norma más favorable para el ser humano, podría separar los precedentes de la Corte Interamericana del Tribunal Europeo, que recientemente dijo que vamos a estar a lo que digan los pactos europeos y no a lo que diga una constitución o un ordenamiento nacional, aun cuando este sea más favorable. Entonces sí puede ser, si hubiera un procedimiento en este punto, pues nos separaría el sistema el sistema de protección de derechos humanos europeo del sistema interamericano de derechos humanos. La verdad es un tema finísimo y súper importante, y estoy segura que el licenciado Simón Hernández, especialista en la materia, coincide con nosotros. Sí, totalmente. Y a propósito del comentario del licenciado Galindo, hay una riqueza en la Constitución del 17 que a veces queda extraviada. Justo cuando hemos estado haciendo este trabajo sobre prisión preventiva, recuperando los trabajos del constituyente del 17 y viendo la exposición que hacía Carranza sobre el artículo 20, hay una razón histórica muy importante de arbitrariedad, desde luego, donde señala que se requería limitar los tiempos de enjuiciamiento y poner plazos máximos, por una parte porque el encarcelamiento y sobre todo un Estado, viendo lo que pasaba en el contexto de la revolución, donde había autoridades locales, digamos, o ejecutivos que podían tener un poder muy amplio y que eso trascendía la división de poderes y que a veces los jueces locales encarcelaban, digamos, por razones políticas. Y lo que señala son dos cosas: limitemos el tiempo de enjuiciamiento porque las personas no deberían estar en la cárcel más allá del tiempo estrictamente necesario, y lo otro es establezcamos algunas garantías, y ahí es donde surge el tema de la caución. Pero ya se advertía un problema fuerte de encarcelamiento, un problema de una práctica autoritaria en el ejercicio del poder punitivo del Estado, que es parte de lo que estamos recuperando. Y ese artículo desafortunadamente fue modificado muchas veces para ir introduciendo varios sistemas, pero el sentido original es que los juicios no sean prolongados, que duren el menor tiempo posible y que las personas tengan alternativas a la prisión. Después se fueron poniendo que si los delitos graves, que si la reparación, que si el monto, varios elementos que fueron, digamos, cuantificando o delimitando en qué caso se ameritaba la prisión preventiva, pero lo cierto es que el constituyente advertía muy claramente que la prisión debía ser una condición excepcional. Bien, yo nada más quisiera comentar que a mí me parece que la tesis 293-2011 es un galimatías, porque contradice de manera literal al texto constitucional, porque se brinca estos principios que están previstos en la propia reforma, como si no existieran. Pero lo más triste de estas, si uno lee no solamente la tesis de jurisprudencia, sino uno estudia la sentencia, se ve que arman pues castillos en el aire para tratar de justificar argumentos que no tienen ninguna procedencia, como arman toda una teoría de la diferencia entre vincular y obligar, cuando jurídicamente estos dos vocablos significan lo mismo. Para la Corte mexicana son cosas completamente distintas, la vinculación y la obligatoriedad de las sentencias. Pero lo más triste, cuando yo lo
lo estudié, inclusive publiqué un artículo sobre este tema, fue que utilizan un argumento juspositivista sin tomar en cuenta que por lo que dice la exposición de motivos de la Constitución de 17, pues no puede ser juspositivista. Y para ellos, para la Corte mexicana, al día de hoy, lo importante no son los derechos humanos establecidos o reconocidos en la Constitución, sino que para la Corte, que se supone que hoy debe velar por los derechos fundamentales de la gente, y no solamente los mexicanos, lo importante es que esos derechos, el valor de esos derechos humanos, no es porque sean derechos humanos, sino porque están reconocidos en la Constitución. Que este es un error muy grave que, por cierto, el Tratado Interamericano de Derechos Humanos también lo tiene, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la jurisprudencia, se ha encargado de arreglar y no solamente son derechos humanos los que están reconocidos en los tratados, son derechos humanos cualquiera que cumpla con los requisitos que deben tener esos derechos humanos, que por cierto, un derecho humano no es cualquier derecho. Pero en fin, otra vez, muchas gracias y disculpen haberme alargado. Muchas gracias, Jorge. Ahora le voy a ceder la palabra a María Teresa Paredes, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Yo escucho, licenciado, doctor, lo quiero felicitar primero que nada por su exposición, muy interesante. Qué bueno que se lleven estos temas hasta los organismos internacionales. Tengo una preocupación y se la quiero externar, y es precisamente el artículo 133 constitucional. Y precisamente porque la prisión preventiva oficiosa, pues ya ve que se habla en el 19 constitucional. Y al respecto, el 133 constitucional, permítanme tantito, aquí lo puse, aquí ya, dice, ¿sí? Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados, ojo con lo que dice, que estén de acuerdo con la misma, pues son los que tienen validez. Y eso es precisamente lo que a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque si el tratado internacional no concuerda con la Constitución, pues tendrá que prevalecer la Constitución. Y eso es muy preocupante. Esa era mi preocupación que quería externar. Muchas gracias, abogada Paredes. Yo ahí tendría dos consideraciones. Una es de digamos, del ámbito temporal de vinculatoriedad hacia el licenciado Monroy, Galindo Monroy, de la Convención Americana, y cómo la ratificación de la Convención y la obligación que tenemos desde el 82, o incluso desde el 47, si nos vamos a la Declaración Americana, implicarían que estos derechos no surgieron, como ya se ha señalado, en 2011, sino que se incorporaron al menos desde el 82, y que lo que tenemos es una especie de antinomia interna por medidas que están en la Constitución que pueden ser contrarias al tratado y a la jurisprudencia que se ha realizado en interpretación de ese tratado con posterioridad, pero que no dejan de ser, digamos, situaciones que surgieron no solo con posterioridad, sino que el Estado que soberanamente suscribió Convención Americana, pues también adquiere la obligación de adecuar el orden jurídico interno a la Convención.
Si nos ponemos, digamos, en la postura, digamos, de prevalencia del derecho internacional, esa sería nuestra respuesta de salida. La Constitución con posterioridad ha introducido medidas que son contrarias o incompatibles y son pues una violación a la obligación soberana de adaptar las disposiciones de derecho interno. Esa, digamos, es como la respuesta que habría desde el ámbito puramente del derecho internacional, porque además fueron medidas, o digamos, la introducción de estas medidas se dieron con posterioridad a la ratificación del tratado. Es como si hoy introdujéramos o rehabilitáramos en la Constitución la pena de muerte. Uno podría decir, claro, el 133 señala que los tratados tienen que estar de acuerdo con la Constitución y la Constitución ya introdujo esta figura. Sí, pero esa modificación es posterior a la obligación que tú contrajiste para adecuar orden interno a los tratados. La otra posición que puede, digamos, conciliar es justo la de la aplicación de los principios, considerando que la teoría constitucional nos señala que no puede haber antinomias constitucionales y que aquí tendríamos una, pensando en que una vertiente del primero constitucional que hace referencia a las normas de derechos humanos de los tratados tiene cierto alcance, mientras que la Constitución en el 19 tiene un sentido contrario. Y aquí lo que diríamos es, si la Constitución no puede tener antinomias o tiene mecanismos para resolver esas propias antinomias, tendría que ser la propia pauta hermenéutica que nos da la Constitución, que es la del principio de la aplicación, perdón, del principio pro persona, en su vertiente de favorecer la fuente normativa que mejor proteja el derecho a la libertad personal. En este caso, Convención Americana, Pacto Internacional, que establecen, digamos, condiciones menos lesivas para la libertad personal tratándose de un proceso penal que los que establece el 20 constitucional. Entonces, ahí, por el principio de aplicación de la norma más favorable, pues podríamos suponer que prevalece el tratado internacional. Esa me parece que es otra posible fuente de resolución, pero efectivamente creo que ya en un análisis más de realismo jurídico, esta postura de lo que establece el 133 es uno de los elementos, digamos, más sólidos para quienes controvierten la prevalencia de la Constitución, ¿no? Señalando, bueno, que es una cláusula constitucional de primer orden y que en todo caso los tratados son los que están siendo incompatibles o contrarios a la convención y no a la inversa, y que por ese principio y digamos por una condición de un constitucionalismo robusto, no podría ser una norma internacional prevaleciente o derogatoria de algún principio constitucional. Sí me parece que es un argumento que se puede sostener desde esta otra postura. Y habrá que ver cómo lo resuelve el Tribunal Interamericano. Podemos nosotros tener una idea, pero la idea que tenemos puede ser incluso distinta de lo que en una interpretación de cumplimiento pudiera ser, por ejemplo, la Corte Mexicana. Capaz que la Corte Mexicana pues reitera esta construcción argumentativa sobre que la sentencia internacional derivada de la Convención están siendo incompatibles con la Constitución y por lo tanto no debieran o no podrían tener eficacia jurídica. Sí creo que es un argumento, digamos, potente para esta postura de un derecho más doméstico o de prevalencia de lo nacional y de una constitución también robusta, ¿no? Que no pueda ser derogada por una norma que, aunque también hay que decirlo claramente, una norma que se introdujo con un principio democrático también muy robusto, pasando por la ratificación del Poder Ejecutivo y después por un elemento también democrático de otro poder soberano que es el Senado. Esos dos elementos me parece que también le dan una fortaleza clara a las obligaciones internacionales. No son dos poderes
la Unión, los cuales están asumiendo, incorporando. Y creo que ese debate justo es el que vamos a tener en próximas semanas, o se está teniendo ya con el tema del TEMEC y todo lo que viene en el ámbito, digamos, de la regulación de los mercados, de la energía eléctrica y algunas otras cosas, que ya está ahora colocando un sector, sobre todo el Poder Ejecutivo, como objeción, digamos, a ciertas obligaciones internacionales, y claramente es un tema muy, muy interesante, ¿no?, de discusión. Sí, gracias. Sí, considero que fue un grave error la reforma al artículo 1 constitucional, dejando esta parte del 133, porque es un candado a los estándares internacionales. Sí, Muchas gracias, licenciado Simón. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional o algún comentario? Ok. Claudia Aguilar. Gracias, Oli. Buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, pues gracias. Primero quiero tomarme unos minutos para agradecerle a Simón, a quien pues he tenido el gusto de conocer hace ya poco más de un año, lamentablemente nada más de manera virtual, pero que siempre, bueno, pues ustedes pudieron ver, demuestra el amplio conocimiento y dominio que tiene sobre la materia de los derechos humanos, el derecho constitucional, pero a mí sobre todo lo que me parece que es más interesante es este compromiso con la defensa de los derechos humanos, específicamente pues de quienes resienten estas graves violaciones. Simón, de verdad, muchísimas gracias. Tu elocuencia, la claridad, el manejo que tienes de los conceptos, me parece que, bueno, pues habla por sí mismo de tu alta capacidad, conocimiento, y me parece sin duda que además era para la barra, y por eso es muy importante que haya sido incluso esta sesión conjunta con las comisiones de Derecho Constitucional y de Penal, porque justamente tenemos que estar en el momento de estos puntos que ponía, por ejemplo, Jorge Galindo sobre la mesa en sus participaciones, pues es el momento en que a partir de lo que la Corte Interamericana resuelva, ¿no? Empiezan las audiencias el 26, pues podrá haber otra oportunidad de que el Pleno de la Corte veamos qué es lo que dice en términos de esta pues, restricción constitucional o no. Leía o releía más bien hace poco un artículo que publicó Pablo de Lora donde hablaba del constitucionalismo mágico a propósito de las constituciones latinoamericanas, ¿no? Y entonces pues creo que valdría la pena no quedarnos siendo un ejemplo de constitucionalismo mágico donde tenemos un amplio catálogo de derechos y poca efectividad en la defensa, en la garantía y en la protección de los mismos. Y pues te felicito ampliamente, Simón, no solamente por tu exposición, sino sobre todo por tu compromiso constante en la academia con la formación de jóvenes juristas con perspectiva de derechos humanos, y sobre todo te agradezco el tiempo y la generosidad pues de compartir con todos nosotros aquí en la barra, y esperamos, bueno, pues contar con tu participación una vez que tengamos seguramente sentencia para que podamos volver a platicar sobre estos temas. Pues muchas gracias, era todo lo que quería comentar con ustedes esta tarde. Gracias, Olivia. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, licenciado Simón, en nombre de la Comisión de Derechos Humanos, Constitucional y Amparo, de la de Derecho Penal, de la Barra Mexicana de Abogados y principalmente como ciudadana mexicana. Pues yo creo que no le quitamos más el tiempo de su muy ocupada agenda, seguramente. Y pues si quiere decir algunas palabras para cerrar la sesión, adelante. Muchas gracias, Olivia, y también a Claudia por sus palabras y su generosidad. Lo único que me gustaría es dejar constancia de mi gratitud a ustedes, a las comisiones, a la barra por este espacio y este ejercicio, y que ojalá puedan acompañarnos. La audiencia va a ser transmitida de manera virtual, entonces podemos estar, digamos, conectados en esta discusión tan trascendente, y será un gusto poder volver a encontrarme con ustedes en otro momento posterior, por esta vía, en algún espacio físico, en cualquiera de las modalidades. Siempre para mí es muy grato poder dialogar y poder encontrarme con abogadas y abogados. Muchas gracias.
Gracias. Buena tarde a todos. Gracias por venir.